Evangelio de hoy. Sábado 24 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido sacándoos del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os dije. No es el siervo más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si el mundo los odia, el Señor Jesús, en su inmenso amor y sabiduría, no nos engaña. No nos adorna la vida espiritual con promesas fáciles ni con la ilusión de una paz sin combates, sin pruebas, sin incomodidades. Él nos ama demasiado como para ofrecernos una fe sin cruz, una misión sin resistencia, una comunión sin contradicción. Y es precisamente en este fragmento del Evangelio donde abre el velo y nos habla con la crudeza del amor verdadero, que no teme la verdad, sino que la abraza y la revela con ternura. El mundo, dice Jesús, los odiará. Estas palabras no son una amenaza, ni una profecía desesperanzadora, sino una advertencia luminosa. Una preparación del alma para lo que vendrá cuando el amor auténtico entre en contacto con estructuras de pecado, con corazones cerrados, con ambientes hostiles a la luz. No se trata de una persecución generalizada sin sentido, sino del rechazo que todo discípulo fiel experimentará por ser semejante a su Maestro. El mundo, en este contexto evangélico, no es la creación ni las personas en sí mismas, sino el sistema de valores y estructuras contrarias al reino de Dios. Esas que se rigen por el egoísmo, la vanidad, el poder desmedido, la mentira, la autosuficiencia, la violencia y la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo. Es ese sistema el que se incomoda cuando encuentra una vida que no responde a su lógica, que camina en dirección contraria, que revela con su sola presencia la posibilidad de otro modo de vivir. No son del mundo, por eso el mundo los rechaza. Cuando Jesús dice que no somos del mundo, nos está revelando nuestra verdadera identidad. Esa que nace del bautismo, que se afirma en la fe, que se fortalece en la comunión con Él. Somos de Dios. Hemos sido escogidos, separados, consagrados en el amor. Esto no nos hace mejores, ni nos otorga un privilegio de superioridad, sino una responsabilidad más profunda, la de reflejar su luz en medio de las tinieblas, la de vivir según la verdad incluso cuando cueste, la de mantenernos firmes cuando el mundo ofrece alternativas más cómodas. Y, como consecuencia, seremos rechazados. El rechazo no siempre será explícito. No siempre vendrá con violencia abierta, pero sí con incomprensión, burlas, aislamiento, silencio. Habrá momentos en los que defender la vida, la dignidad, la fidelidad al Evangelio hará que muchos se aparten, que no entiendan, que incluso acusen de intolerancia o de atraso. Y es ahí donde el discípulo debe recordar que esta herida ya la cargó primero el Maestro.
No es personal, es por causa del nombre. Cuando el rechazo viene, el alma puede sentirse desalentada. Puede pensar que está haciendo algo mal, que debería callar, adaptarse, suavizar el mensaje. Pero Jesús nos recuerda que el rechazo no es contra nosotros. Es contra Él. Contra su palabra. Contra la verdad que nos ha confiado. El odio que el mundo tiene no es por una ideología humana, sino porque en el discípulo fiel se hace presente el resplandor de Cristo. Su fuerza, su presencia transformadora. No se puede amar a Cristo y al mismo tiempo complacer al mundo. No se puede servir a dos señores. El corazón consagrado al Señor deberá aprender a vivir la cruz del rechazo. La soledad de quien camina contracorriente. El silencio de quien no recibe aplausos ni comprensión. Pero todo eso se convierte en tesoro escondido. En semilla fecunda. En ofrenda que da vida. El consuelo del Espíritu, no estamos solos. Jesús no nos deja sin consuelo. En el mismo discurso donde anuncia el rechazo del mundo, también promete la presencia constante del Espíritu Santo, que nos sostendrá en la prueba, que nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado, que hablará en nosotros cuando el corazón tiemble, que nos fortalecerá en la noche de la persecución. Ese Espíritu es fuerza viva. Es luz en el discernimiento. Es valentía mansa que no se impone pero tampoco se rinde. El Espíritu hace que incluso el sufrimiento por Cristo sea dulce. Fecundo. Fuente de gozo interior. Porque no hay mayor alegría que saberse unido al Señor en su entrega. La misión no se detiene. El mundo rechaza al discípulo porque lo siente extraño. Porque no encaja. Porque su sola presencia denuncia las obras de la tiniebla. Pero eso no significa que el discípulo deba retirarse. Esconderse. Huir. Al contrario. Es ahí donde el testimonio se vuelve más necesario. Más elocuente. Más urgente. No con gritos. No con imposiciones. Sino con la mansedumbre de quien sabe que la verdad no necesita defenderse con violencia, sino con fidelidad y coherencia. Seremos rechazados, sí. Pero no por ser soberbios o fanáticos, sino por permanecer en la luz. Seremos despreciados, sí. Pero no por despreciar a otros, sino por no querer transigir con el mal. Seremos insultados, sí. Pero no por odiar, sino por amar hasta el extremo. El Evangelio brilla cuando es vivido con radicalidad serena, con firmeza humilde, con una fidelidad que no se explica sino por la acción de Dios en el alma. La esperanza escondida bajo la persecución. Y sin embargo, incluso bajo la sombra de la hostilidad del mundo, se esconde una esperanza que no es de este mundo. Es la certeza de que la comunión con Cristo nos hace partícipes de su misma victoria. Aunque el mundo no lo entienda ni lo reciba. La misma cruz que el mundo rechaza por considerarla escándalo o necedad. Es para nosotros la fuente del amor más puro. De la fidelidad más sólida. Y del consuelo más profundo. No somos de este mundo. Y por eso el mundo no nos comprende. La raíz del rechazo no está en lo que hacemos, sino en lo que somos por haber sido injertados en Cristo. No debemos temer ni asombrarnos de esta distancia entre el mundo y nosotros. Porque esa distancia es una señal de nuestra pertenencia a algo más alto. Algo eterno.
Cuando el mundo nos margina por nuestra fe. Cuando no cabemos en sus moldes. Cuando nuestras convicciones parecen contracorriente y nuestros valores ridiculizados. Es entonces cuando debemos recordar que Cristo ya vivió esa separación en su carne. Y que en esa fidelidad silenciosa a su amor está la plenitud de la verdad. No nos escandalicemos si somos odiados por su nombre. Ese odio no es señal de derrota, sino de una elección santa. El mundo no puede recibir al Espíritu que el Hijo nos da, porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros sí lo conocemos, porque Él habita en nosotros. Y esa presencia secreta sostiene nuestra fidelidad en medio del dolor. Las huellas de los santos y el testimonio del amor. A lo largo de los siglos. Multitudes de discípulos han pasado por este mismo crisol de fuego. El odio del mundo ha probado la autenticidad de su fe. Y ellos han respondido con la dulzura de la entrega. Con la humildad del silencio. Con la perseverancia de los que no se rinden. Los mártires no han respondido con armas ni con resentimientos, sino con amor. Han perdonado a sus perseguidores. Han orado por ellos. Han ofrecido su vida con la paz de quien ha comprendido que el reino de Dios no se impone, sino que se entrega. Nosotros caminamos en sus huellas. Y también se nos pide dar testimonio. No tanto con palabras, sino con la coherencia de una vida habitada por la luz. La compasión, la paciencia y la fidelidad. Que nuestra vida hable. Incluso cuando nadie quiera escuchar. Ser testigos no significa solo hablar de Cristo, sino encarnarlo. Vivir de su espíritu. Responder como Él respondió. Perdonar como Él perdonó. Amar como Él amó. Esta es nuestra misión. Manifestar con nuestra existencia una presencia invisible pero real. El peso de la incomprensión y la herida del rechazo. A veces, el dolor más agudo no es la persecución abierta, sino el rechazo sutil. La burla velada. La incomprensión de aquellos que amamos. La soledad que brota del silencio. También allí se vive el misterio del Evangelio. También allí Cristo nos acompaña. Él mismo fue herido por los suyos. Fue abandonado por los más cercanos. Fue incomprendido incluso por quienes creían conocerlo. Cuando nosotros atravesamos esa misma herida, podemos mirarlo a Él y reconocer en su cruz la nuestra. La incomprensión no es señal de fracaso, sino de fidelidad. La herida del rechazo se transforma en canal de gracia. Cuando no respondemos con amargura, sino con mansedumbre. La cruz del discípulo no es un obstáculo, sino el lugar donde se une con su Maestro. Permanecer en él hasta el fin. El camino no será fácil. Pero no estamos solos. Cristo ha prometido estar con nosotros. Y su promesa no es vacía. Él no abandona a los suyos. No se aleja cuando llega la tormenta. No se esconde cuando arrecian los vientos. Permanecer en Él es nuestra fuerza. Enraizados en su amor. Sostenidos por su palabra. Alimentados por su presencia en la Eucaristía. Podemos resistir el odio sin endurecer el corazón. Podemos recibir la incomprensión sin apagar la ternura. No tenemos que conquistar el mundo, ni ganar discusiones, ni defendernos con argumentos. Solo amar. Solo ser luz.
Solo ser testigos silenciosos de un amor que no se cansa. El poder oculto del perdón. En medio del rechazo. El perdón es la respuesta más poderosa. No porque cambie a quienes nos odian, sino porque transforma nuestro propio corazón. Nos libera de la carga de la venganza, del peso del rencor, y nos hace semejantes a aquel que perdonó en la cruz. Perdonar no es olvidar, ni justificar el mal, sino abrir un espacio para que la gracia fluya donde parecía imposible. Es dar una respuesta que el mundo no puede comprender. Y por eso mismo, es una respuesta que viene de lo alto. Así vencemos. No con poder, sino con misericordia. No con estrategias, sino con mansedumbre. No con imposiciones, sino con ternura. El lenguaje secreto del amor crucificado. El mundo no entiende el lenguaje del amor crucificado, porque es un idioma que solo se aprende en el corazón de Dios. Es un amor que no exige, que no reclama, que no se impone, sino que se entrega sin condiciones. Se deja herir sin retirarse. Permanece fiel aunque sea incomprendido. ¿Quién ha sido tocado por ese amor? Ya no puede vivir sino desde ese mismo gesto de donación silenciosa. La elección que incomoda. Jesús dice con claridad, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esta afirmación no es una amenaza, sino una revelación. Nuestra unión con Él nos introduce en su misterio pascual, donde amor y sufrimiento se abrazan. Ser elegidos por Dios no nos pone por encima de nadie, pero sí nos coloca en una posición que el mundo no comprende, porque le resulta incómoda la luz que revela las tinieblas. Vivir en tierra extranjera. Ser discípulo de Cristo es vivir como extranjero en la tierra, como ciudadano de un reino invisible, como embajador de otra lógica que no tiene como centro ni el poder ni el placer, sino la cruz y la entrega. El mundo no odia tanto lo religioso, sino lo evangélico. No teme las estructuras, pero sí la libertad interior de quien no se rinde ante sus seducciones. Permanecer sin desanimarse. El peligro no está solo en la persecución externa, sino en el cansancio interior, en la tentación de rendirse, de suavizar el evangelio para hacerlo aceptable, de diluir la verdad para evitar el rechazo. Pero Cristo nos invita a permanecer, a no negociar lo esencial, a sostenernos en Él cuando todo lo demás se tambalea. No somos del mundo, pero estamos en Él. Aunque no somos del mundo, no estamos llamados a huir de Él, sino a amarlo con un corazón limpio. El mundo que nos rechaza es también el mundo por el que Cristo derramó su sangre. Nuestra tarea no es despreciarlo, sino redimirlo con nuestra presencia fecunda. Como sal, como luz, como levadura escondida en la masa. El eco del Maestro en el discípulo. No es el siervo más que su Señor. Estas palabras de Jesús nos devuelven la paz cuando nos sentimos abatidos por la incomprensión. Si el Maestro fue rechazado, ¿por qué habría el discípulo de esperar aplausos? Si el amor fue crucificado, ¿por qué habría la verdad de ser celebrada? En cada sufrimiento por su nombre, resuena el eco de su voz. La certeza de que estamos siguiendo sus pasos. Cuando el amor duele, amar a Cristo nos abre al sufrimiento. Porque su amor es fuego que purifica.
Es agua que limpia. Es espada que separa lo verdadero de lo falso. A veces duele amar. Duele permanecer fiel. Duele vivir con el corazón abierto en un mundo que se protege con muros. Pero ese dolor es fecundo. Nos asemeja al crucificado. Nos configura con su corazón. La fecundidad del rechazo. El rechazo del mundo no es estéril. Si lo vivimos en unión con Cristo, se convierte en semilla de resurrección. Las lágrimas derramadas por fidelidad al Evangelio no caen al vacío. Se recogen en las manos de Dios. Y un día florecerán en frutos invisibles. En conversiones ocultas. En consuelos imprevistos. Orar por quienes no entienden. Ante el odio o el desprecio. El alma cristiana no responde con juicio, sino con oración. Orar por quienes nos desprecian. Por quienes nos atacan. Por quienes se burlan de nuestra fe. Es entrar en la misericordia del corazón traspasado de Cristo. Es confiar en que incluso quienes ahora rechazan, un día pueden ver. Un día pueden creer. Un día pueden amar. El gozo escondido de los perseguidos. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados seréis cuando os persigan por mi causa, alegraos y regocijaos. Es un gozo que el mundo no comprende. Porque nace del Espíritu, no de la lógica humana. Es un gozo que florece en la cruz. Un gozo que no depende del aplauso ni del éxito, sino de la certeza de estar en la voluntad de Dios. Quien sufre por Cristo ya no está solo. Está unido a la alegría del resucitado. El abismo entre la luz y las tinieblas. Cuando la luz brilla en medio de la oscuridad. No todos se alegran. Hay ojos que rehúsan ver. Hay corazones que temen la claridad. Jesús es esa luz que revela, que ilumina las zonas escondidas del alma. Y por eso fue odiado. No por hacer el mal, sino por desenmascarar la mentira con la pureza de su presencia. ¿Quién lo sigue? También carga esa misma luz. Y con ella la incomodidad que despierta. La fidelidad que prueba el alma. El seguimiento de Cristo no es un camino sin espinas. Más bien, es una senda angosta donde la fidelidad es probada como el oro en el fuego. Cuando el alma permanece fiel en medio del rechazo. Cuando decide no devolver mal por mal. Entonces se purifica. Se fortalece. Se asemeja al Hijo amado, cuya mayor gloria fue amar hasta el extremo. El consuelo de no estar solos. Jesús no nos envía solos al rechazo. Nos precede. Nos acompaña. Permanece junto a nosotros como el pastor que no abandona a sus ovejas. Cada vez que sufrimos por su causa, Él sufre con nosotros. Su consuelo no siempre elimina el dolor, pero sí lo transforma. Lo convierte en oportunidad de unión más íntima con su corazón doliente. La grandeza de ser pequeños. El mundo busca la grandeza que se ve, que se mide, que se celebra. Pero el Evangelio nos invita a otra grandeza. La de ser pequeños. Humildes. Ocultos en el corazón de Dios. Esa pequeñez provoca el desprecio del mundo. Pero es preciosa ante los ojos del Padre. En la humillación por el nombre de Jesús, florece la verdadera grandeza del alma. Un amor que no se adapta
Amar como Cristo no es amar a conveniencia, ni según las modas del momento. Es un amor que no se adapta al aplauso, que no negocia la verdad por comodidad. Ese amor provoca preguntas, irrita conciencias adormecidas, incomoda a quienes prefieren una vida sin sobresaltos del espíritu. Pero también es el amor que transforma, que sana, que libera. El sufrimiento como oración. Toda prueba vivida en Cristo puede convertirse en oración. El dolor no es inútil cuando se ofrece, cuando se transforma en súplica silenciosa, en intercesión por quienes aún no creen. Cada rechazo, cada burla, cada palabra que hiere por causa de la fe, puede ser convertida en incienso que sube hasta el cielo. Sembradores en tierra árida. Hay momentos en que anunciar a Cristo parece inútil, como sembrar en terreno seco. Pero el sembrador fiel no mira solo los resultados, sino la fidelidad a la misión recibida. Aunque las semillas no broten de inmediato, el corazón de Dios las recoge, las guarda, las hace germinar a su tiempo. Lo esencial no es el éxito, sino la entrega silenciosa y constante. La verdad no necesita defensa. La verdad de Cristo no necesita defenderse con violencia. Su fuerza está en su misma humildad, en su transparencia, en su belleza serena. Quien vive desde la verdad puede ser incomprendido, pero permanece en paz, porque sabe que está en la luz. La persecución no disminuye el valor de la verdad, lo revela con más claridad. Las bienaventuranzas ocultas. Jesús ha invertido la lógica del mundo. Ha llamado felices a los que lloran, a los perseguidos, a los que sufren por su causa. Esa felicidad no es aparente. No se expresa con risas, sino con una alegría profunda, silenciosa, que brota de saberse amado por Dios. Incluso en medio del rechazo humano, el Espíritu consuela y fortalece. No estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos ha sido dado como consolador, como maestro interior, como defensor en medio del mundo. Él nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Nos inspira palabras cuando no sabemos qué decir. Y nos recuerda que todo sufrimiento por el Evangelio es fecundo. El Espíritu nos une a Cristo, y en él hallamos la verdadera victoria. Cuando el rechazo revela pertenencia, hay un misterio santo en ser rechazados por el mundo a causa de Cristo. Ese rechazo no es un fracaso espiritual, sino una señal de pertenencia real al Señor. Es una confirmación silenciosa de que ya no vivimos según los criterios del mundo, sino desde la lógica del Evangelio. El odio que viene de fuera, cuando se sufre por amor a la verdad, es una señal de que nuestra vida está escondida en Cristo. La incomodidad de una vida auténtica. Una vida verdaderamente cristiana no siempre será comprendida. La coherencia entre la fe y la conducta, entre las palabras y los actos, puede resultar incómoda para quienes viven en la superficialidad. No se trata de juzgar con actitudes altivas, sino de amar con sinceridad incluso cuando eso provoque rechazo. Jesús nos invita a esa autenticidad que no negocia con la falsedad, y que por eso no siempre será bien recibida. El corazón que permanece fiel. Ser fiel en la prueba es uno de los frutos más bellos del seguimiento de Jesús.
No se trata de una fidelidad ruidosa, sino perseverante, escondida a los ojos del mundo, pero vista y abrazada por el Padre. El corazón que se mantiene firme en medio del rechazo, incluso cuando no encuentra consuelo visible. Es un corazón que ha sido arraigado en Dios. La cruz como camino de gloria. En la lógica del mundo, el sufrimiento es inútil. La cruz es derrota. Pero en Cristo, la cruz se convierte en camino hacia la gloria. No una gloria vana o pasajera, sino la gloria eterna que brota del amor ofrecido. Aceptar la cruz del rechazo por fidelidad al Evangelio es entrar en el misterio de Cristo que venció no con espada, sino con entrega. La esperanza que sostiene. Cuando el mundo rechaza. Cuando todo parece oscuro. Es la esperanza la que sostiene el alma del discípulo. No una esperanza ingenua, sino fundada en la promesa de Cristo. Que no estamos solos. Que Él ha vencido al mundo. Esa esperanza no niega el dolor, pero lo ilumina. Lo abraza. Lo transforma en espera confiada de la vida plena. Amar sin condiciones. Jesús amó incluso a quienes lo odiaban. No buscó venganza. No respondió con agresión. En su silencio ante la ofensa. En su oración por los que lo crucificaban. Nos mostró el camino más difícil y más perfecto del amor. Seguirlo significa aprender a amar sin condiciones. Incluso a quienes no nos comprenden. Incluso a quienes nos rechazan por causa de su nombre. El juicio del mundo y el juicio de Dios. A veces, el juicio del mundo puede pesar como una condena sobre el alma del creyente. Pero lo que verdaderamente importa no es cómo nos ven los hombres, sino cómo nos ve Dios. Él conoce lo profundo, lo oculto, lo que no se ve. El juicio del mundo es fugaz. Pero el juicio de Dios es justo. Es eterno. Y se basa en el amor. El gozo escondido de los perseguidos. Hay un gozo escondido. Discreto. Que solo conocen los que han sufrido por Cristo. Es el gozo de saberse parte de su pasión. De haber compartido algo de su cruz. Es un gozo que no siempre se entiende desde fuera, pero que sostiene por dentro. Un gozo que viene del Espíritu. Que consuela en medio del desprecio. Que fortalece cuando todo parece perdido. Vivir desde el cielo. El creyente no vive solo para este mundo. Vive desde una realidad más alta. Más profunda. Que lo une al cielo. Por eso puede soportar el rechazo. La burla. La soledad. Su mirada está puesta en lo eterno. Y su vida tiene sentido incluso cuando el mundo no lo entiende. Cristo es su esperanza. Su fuerza. Su alegría. La gloria del que persevera. El que persevera en el amor. El que no abandona a Cristo en la prueba. Es el que un día compartirá su gloria. No es el que más sabe. Ni el que más brilla. Sino el que ama con fidelidad hasta el final. Esa fidelidad silenciosa. Muchas veces incomprendida. Es la que Dios corona con su amor eterno. El precio de ser elegidos. Ser elegidos por Cristo es un don inmenso. Pero también lleva consigo un precio. El rechazo del mundo. No porque el discípulo lo busque,
sino porque su vida comienza a desentonar con las sombras que dominan fuera. Aquel que ha sido separado para vivir en la verdad se vuelve testimonio silencioso que incomoda a quienes aún permanecen en la mentira. La elección por parte de Dios lleva implícita una consagración que no todos comprenden, y que por ello mismo puede despertar incomodidad o desprecio. Testigos que arden y no se consumen. El discípulo de Cristo no es un eco del mundo, sino una voz nueva que arde por dentro, que vive desde una llama que no se apaga. Esa luz que nace del Evangelio. Esa fidelidad que no se quiebra ante la oposición. Convierte al testigo en faro en medio de la noche. Pero un faro no siempre es bienvenido por quienes prefieren la oscuridad. Así fue también con el Maestro. Y así será con los que lo siguen. No hay discípulo por encima del Maestro. Quien quiera caminar con Jesús debe prepararse para vivir como Él vivió. No desde los triunfos visibles, sino desde la entrega humilde. Desde la cruz diaria. No hay discípulo por encima del Maestro. Y si Él fue rechazado, también lo serán quienes encarnen su palabra. Esta es una verdad dura, pero consoladora. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. La ternura de quien permanece en medio del rechazo. Hay una ternura silenciosa que acompaña al alma fiel. Es la ternura de Dios mismo, que sostiene, que abraza, que no abandona. Quien permanece en Cristo experimenta esa suavidad divina que consuela sin palabras. Aunque el mundo se aleje, aunque las puertas se cierren, el corazón que permanece en él descubre que hay un lugar donde siempre es recibido. Memoria viva del Evangelio. Los cristianos perseguidos por su fe no son mártires silenciosos de la historia, sino memoria viva del Evangelio. Son testigos que siguen proclamando con su sangre lo que Jesús predicó con su vida. En ellos, la palabra se hace carne nuevamente. Y el mundo sigue escuchando la voz del resucitado, aunque intente callarla. Ellos son la conciencia encendida de una iglesia que no olvida el precio de su redención. Cuando el Evangelio se vuelve amenaza, el Evangelio es buena noticia para los sencillos. Pero puede parecer una amenaza para los poderosos. Su fuerza no radica en la violencia, sino en la verdad que libera, en la luz que revela. Por eso no todos lo reciben con alegría. A veces, se convierte en una palabra que incomoda, que desenmascara, que llama a la conversión. En ese punto aparece el rechazo. No como falta del Evangelio, sino como resistencia del corazón humano. Elegidos para transformar. Quien ha sido elegido por Cristo no ha sido llamado para ser indiferente, sino para transformar. Para ser levadura en la masa. Luz en la oscuridad. Esa transformación comienza en lo pequeño. En los gestos cotidianos. En el testimonio firme pero humilde. Sin necesidad de confrontación agresiva. La vida cristiana auténtica interpela. Sacude. Invita a una verdad más profunda. El espíritu que fortalece en la prueba. No caminamos solos por el sendero del rechazo. El Espíritu Santo nos ha sido dado como defensor. Como consuelo. Como fuerza interior que no falla. En los momentos de oscuridad. Cuando las palabras se agotan. Él ora en nosotros. Intercede. Sostiene nuestra esperanza.
El Espíritu no nos libra de la cruz, pero nos enseña a abrazarla con sentido. Semillas que mueren para dar fruto. A veces, la vida del cristiano es como una semilla enterrada en el dolor del rechazo. Pero esa semilla, aunque muera en la tierra, dará fruto en el tiempo de Dios. El testimonio silencioso. Las lágrimas no vistas. Las renuncias hechas en secreto. Todo eso es fecundo en las manos del Padre. Nada queda perdido cuando se entrega por amor a Cristo. El escándalo de la santidad oculta. La vida santa no siempre es comprendida. A menudo se convierte en un escándalo silencioso para los que han puesto su esperanza en los ídolos del mundo. Porque la santidad revela sin palabras que existe algo más grande. Algo más puro. Algo que no se compra ni se negocia. En la figura del discípulo fiel, se despierta una pregunta incómoda: ¿y si todo lo que he buscado está vacío? Por eso el rechazo no nace del conocimiento, sino del temor. La ternura de ser desconocidos. En un mundo que valora la fama, el discípulo encuentra consuelo en ser desconocido. En vivir escondido con Cristo en Dios. No necesita ser aplaudido, ni reconocido, ni promovido. Su paz nace de otro lugar. De una fuente que no se ve. Esta discreción no es cobardía, sino mansedumbre. La mansedumbre de quien sabe que la mirada del Padre basta. Y que todo lo demás es pasajero. La cruz como lenguaje del amor. El rechazo que viene del mundo no es un accidente en el camino del discípulo, sino parte de su identidad. Así como el Maestro fue elevado en la cruz, también los suyos serán elevados en sus propios maderos invisibles. Cada día. Cada ofensa. Cada desprecio asumido con amor. Es una forma de participar en el lenguaje silencioso de la redención. Porque en la cruz se habla el idioma de Dios. Y solo los humildes lo comprenden. La fragancia que incomoda. La vida evangélica tiene un perfume distinto. Y ese aroma no siempre agrada a todos. Para algunos, es fragancia de vida. Para otros, es señal de contradicción. El discípulo no puede evitar exhalar ese olor de Cristo, porque su vida está empapada de él. No es una elección. Es una consecuencia de haber sido injertado en la vid verdadera. Pero esa fragancia, tan dulce para los que buscan a Dios, puede resultar insoportable para quienes se aferran al mundo. El dolor como semilla de compasión. El rechazo también puede educar el corazón en la compasión. No se trata solo de resistir, sino de aprender a mirar como Cristo miró. Con ternura y misericordia. Incluso al que odia. Quien ha sido herido por la incomprensión. Y sin embargo ha perdonado. Conoce una sabiduría que no viene de la carne, sino del Espíritu. Así, el dolor del rechazo no se convierte en muro, sino en puente hacia los demás. Los silencios que hablan. Hay momentos en que el discípulo no puede hablar. No porque no tenga algo que decir, sino porque el mundo ha cerrado sus oídos. Entonces, sus silencios se vuelven elocuentes. Cada acto de fidelidad. Cada obra escondida. Cada oración sostenida en la noche. Grita al cielo y a la tierra que Cristo vive. El Evangelio no necesita gritar. Porque su verdad se impone por sí misma.
aún en medio del silencio. La lógica distinta del reino. El discípulo no puede vivir según la lógica del mundo, porque ha sido educado en la lógica del reino, donde el mundo dice venganza. El Evangelio dice perdón, donde el mundo dice poder. El Evangelio dice servicio. Esta inversión de valores no siempre es comprendida. Y por eso choca. Irrita. Hiere el orgullo humano. Pero es precisamente esa diferencia lo que hace que el testimonio cristiano sea luz en la oscuridad. No se puede servir a dos señores. El rechazo del mundo es también una confirmación, el discípulo ha elegido bien. Porque no se puede servir a dos señores. Y la fidelidad a Cristo implica un no silencioso a los ídolos del mundo. Ese no siempre es explícito, pero se manifiesta en decisiones, en estilos de vida, en elecciones concretas que se alejan de la ambición, la mentira o la injusticia. Y eso, sin palabras, ya es una forma de profecía, una herencia de fidelidad. Cada generación de creyentes hereda no solo la fe, sino también la cruz de Cristo. Y en esa cruz está también el rechazo, la incomprensión, la marginación que tantas veces la historia ha documentado. Pero lo que el mundo rechaza, Dios lo acoge. Lo que los poderosos callan, el cielo lo canta. Y por eso, cada discípulo es parte de una cadena de fidelidad que atraviesa los siglos. La esperanza que no defrauda. El odio del mundo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y esa palabra es amor. El discípulo camina con los ojos puestos en una esperanza que no defrauda, que atraviesa las tinieblas, que sostiene cuando todo parece derrumbarse. No es optimismo superficial. Es certeza profunda. Si Cristo venció al mundo, también nosotros venceremos en él. La palabra de Jesús en este Evangelio no es una advertencia amarga, ni una declaración de guerra espiritual, ni una promesa de sufrimiento como castigo. Es un anuncio de identidad, un recordatorio de pertenencia, un sello de autenticidad. Ser odiado por el mundo no es una señal de fracaso, sino de fidelidad. No es derrota, sino confirmación de que se está siguiendo al verdadero Maestro. Cristo no prometió a sus discípulos el aplauso del mundo, ni la admiración de las multitudes, ni la aceptación social. Les ofreció algo infinitamente más precioso: la comunión con Él, el honor de compartir su suerte, la gloria de ser semejantes a Él no solo en la resurrección, sino también en la pasión, en el rechazo, en el silencio. El mundo que rechaza a los discípulos de Cristo lo hace no por conocerlos, sino por desconocer al que los envía. El odio no nace del conocimiento, sino de la oscuridad, de la resistencia del corazón a la luz, de la dureza que no quiere abrirse a la verdad. Por eso, el rechazo no debe amargarnos, sino confirmarnos. Estamos caminando por el mismo sendero por donde caminó Él. Y si el Maestro fue despreciado, nosotros no podemos esperar otra cosa. Si el amor fue rechazado, los que viven de ese amor serán también incomprendidos. Pero esto no es motivo de tristeza, sino de gozo escondido.
Porque nos une más íntimamente al corazón del que dio la vida por nosotros. Esta incomprensión no debe engendrar odio en el corazón cristiano, ni deseo de venganza, ni amargura secreta. Al contrario, debe hacernos más humildes, más pacientes, más misericordiosos. Porque el odio del mundo no se combate con armas, sino con oración, con silencio, con fidelidad escondida, con una caridad que no se apaga. La fidelidad al Evangelio siempre tendrá un costo. Pero ese costo es leve, comparado con la gloria prometida. El discípulo no vive para el ahora, ni para el elogio de los hombres, sino para el día en que escuchará del Maestro estas palabras: ven, siervo bueno y fiel. La paz del discípulo no depende de las circunstancias, ni del reconocimiento ajeno, ni del éxito visible. Su paz es Cristo mismo, presente en medio de la tormenta, acompañándolo en la oscuridad, sosteniéndolo cuando el mundo lo olvida, lo juzga, lo expulsa. Por eso, cuando el discípulo se ve rechazado por causa del Evangelio, no debe temer, ni entristecerse, ni esconderse. Debe mirar al crucificado y encontrar allí su fuerza, su consuelo, su identidad. Porque el que permanece en él, aunque sea perseguido, nunca será abandonado. Aunque sea incomprendido, nunca dejará de ser amado. Y aunque el mundo lo odie, el cielo lo reconoce como hijo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.